Esposas si ámenlo hasta la muerte, y de vuelta, capítulo 4. Sueños del pasado. Un sueño apartado no desaparece. Espera. Ya sea que se haya liberado voluntariamente o simplemente nunca haya encontrado su momento, permanece en algún lugar, paciente. Me parece que esas cosas, tarde o temprano, vuelven a la luz. De una forma u otra. Suelen hacerlo. El puñetazo me rompe la nariz. Lo sé. Incluso antes de que llegue el dolor, se oye un crujido, un destello blanco, y entonces mi cabeza rebota contra la mesa con la suficiente fuerza como para que lo que había encima caiga al suelo. Se me echa encima antes de que pueda recuperarme. Y sus manos se aferran a mi garganta. Intento decir algo, abro la boca, pero, me golpea de nuevo, de lleno en la cara, y todo se vuelve blanco. Luego blanco otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Me zumban los oídos. El hormigueo se extiende por mis pómulos, mi mandíbula, mis labios, la sangre me brotó de la nariz, fluyó por mis labios y sentí sabor a hierro. Lucho. Le araño los antebrazos, le doy bofetadas, lanzo todo lo que tengo en el espacio que nos separa. Mis piernas están inmovilizadas bajo su peso y sus rodillas, así que se retuercen y se agitan, pero no sirven de nada. Mis brazos se balancean y encuentran algo. Clavo mis uñas. Siento la piel bajo mis dedos, alojándose bajo mis uñas, y no me detengo. Y por eso, sus dedos se aprietan alrededor de mi tráquea. Tras lo que parece una larga lucha, mi visión se nubla. Mi cuerpo deja de obedecerme. Mis brazos se agitan sin control. Mis piernas comienzan a temblar bajo él, breves espasmos involuntarios, y entonces, en estado de shock, todo mi cuerpo se pone rígido al liberar involuntariamente el contenido de mi vejiga, y siento el calor extendiéndose bajo mí. La humillación se registra en algún lugar muy por debajo de la necesidad de respirar, mi fuerza me abandona de repente, un débil sonido escapa de mi garganta, algo pequeño y lastimero. Y así, mis manos se posan sobre su muñeca, vacías. Simplemente se quedan ahí. Dedos sueltos, como esperando, algo cálido cae sobre mi rostro. Y otra vez. Y otra vez. Abro los ojos. Sigue encima de mí. Puedo respirar aunque sus manos aún me rodean el cuello, pero lo que sea que haya en ellas hace un momento ha desaparecido. La presión persiste, sin la fuerza que la impulsaba. Me mira fijamente con una expresión que jamás había visto en nadie, rabia, desesperación, tristeza, arrepentimiento, remordimiento. Las lágrimas corren por sus mejillas, cayendo sobre mi rostro. Siento cada una caer, caliente, recorriendo mi piel. Me duele el pecho. No por asfixia. Una de mis manos se alza, aunque no decido alzarla. Encuentra su mejilla por sí sola, y siento el calor húmedo de sus lágrimas contra mi palma, y sonrío. Puedo sentir que estoy sonriendo. Natsuki-kun, no llores, por favor, ámame, de la misma manera que me odias, HK. Se sacudió violentamente, cayó de la cama y se estrelló contra el suelo antes de darse cuenta de lo sucedido. Primero golpeó el suelo con el hombro, luego con el estómago. Fue una caída aparatosa, y por un instante se quedó allí tendida, empapada en sudor y respirando como si hubiera estado corriendo durante horas. Aún así, se incorporó apoyándose en ambos brazos y levantó la cabeza. A pocos metros se alzaba un gran ventanal. Más allá, la capital real se extendía bajo la luz de la luna. La habitación estaba lo suficientemente oscura como para que el cristal reflejara su imagen, pero no, ella no la miró. Puaj, apoyándose en el estribo, se puso de pie con dificultad, entrecerró los ojos y levantó una mano delante de la cara, con la mandíbula apretada. Ana, estuviste forcejeando un rato antes de caerte. ¿Te duele algo? Yo, respiró hondo, cerró los ojos y se concentró en la voz que resonaba en su cabeza y que no era la suya. Solo un sueño. Nada por lo que valga la pena perder más el sueño. Lo que observé se asemeja más a una pesadilla que a un sueño. Me pareció importante hacer esa distinción. La voz que emanaba de la bufanda transmitía algo más que escepticismo, era algo más cercano a la preocupación y la perplejidad. Y Anastasia conocía ese tono. Lo había catalogado a lo largo de muchos años y podía identificarlo con tan solo unas pocas palabras, solo viejos recuerdos. Un pequeño sueño tonto sobre mi pasado, no puedo llamarlo pesadilla cuando tuve gran parte de la culpa de lo que pasó, pateando el hormiguero tantas veces como lo hice. Nacer esclavo y seguir siéndolo de niño no es culpa tuya. Mira dónde estás hoy. Sin tener ni idea de a qué se refería realmente Anastasia, el espíritu que habitaba la bufanda supuso, naturalmente, lo obvio.
Aunque no era que Anastasia hubiera olvidado sus días como esclava, sino que ahora su mente estaba llena de recuerdos mucho más vívidos, teñidos de azul y carmesí. Al percibir que Anastasia estaba distrayéndose de lo importante, Eridna interfirió con el O de Anastasia para recuperar su atención. Ahora que estás algo más tranquilo, la reunión. ¿Qué ocurrió que fuera lo suficientemente importante como para que saliera a la luz como esto? Como dije, solo viejos recuerdos. Vinieron en un momento inoportuno, y vinieron delante de Feyausan, lo cual fue una lástima. Si te vio conmocionada, lo habrá notado. La cuestión es si actualmente tiene suficiente contexto para determinar qué lo causó y qué haría con esa información después. Sí, notó algo. Lo archivó y decidió que aún no había suficiente información para actuar, supongo. El tipo es un hombre precavido, y bastante metódico también. Actuar en contra de alguien con quien acaba de firmar un acuerdo le costaría más de lo que ganaría, y él sabe evaluar los costos y beneficios. Cruzó la habitación mientras hablaban telepáticamente, hasta que se detuvo frente al ventanal. Apoyó una mano en el cristal, en parte para mantener el equilibrio, en parte para armarse de valor y mirar. Un riesgo mínimo que no se aborda tiende a agravarse. Prefiero comprender tus razones para aceptarlo que suponer que no tienes ninguna siempre tan preocupado, ¿eh? No se atreverá a ir en mi contra. Nos dio esta habitación para que pudiéramos quedarnos más tiempo en la capital sin que nos costara nada. Ese no es el gesto de un hombre que está preparando un caso, sino más bien el de un hombre que mantiene un activo cerca, y bueno, los activos que se mantienen cerca no se ven perjudicados. No hay riesgo, siempre y cuando Feyausan se mantenga a raya. Siguió una breve pausa. Era algo inusual. Anastasia sintió un atisbo de orgullo por haber logrado silenciar a Eridna, aunque la culpa y una opresión se agitaban en su pecho. Una correa en un humano implica que no es consciente de que la lleva puesta. ¿Es así? Por ahora, no lo parece. El colmillo de hierro trabaja conmigo y para mí. Julius también. Mi compañero sabe que tengo ojos y oídos, y sabe lo que le costaría perder a una aliada que es comerciante pero que bien podría ser la reina, especialmente cuando es el representante y tesorero del gremio de comercio. Un hombre hecho completamente de pragmatismo y sin ideología es fácil de manejar, siempre y cuando crea que tiene la sartén por el mango. No rompería una alianza rentable, pero, en el momento en que deje de serle rentable, la cosa cambiará. Entonces me aseguraré de que ese momento nunca llegue. Seré la reina, por cualquier medio necesario. No seré la esclava de nadie. Terra se detuvo, habló demasiado. Esclava. No había querido pensar eso, o mejor dicho, había querido detenerse antes de decirlo. No. Si alguna vez se pone en mi contra, me aseguraré de que el acuerdo se reestructure a mi favor antes de que tenga la oportunidad de pensar en conspirar. Bien podría ser él quien lleve el collar. El collar. Ana, eso es realmente. No. Más importante aún, no recuerdo que encontrarás mucha información sobre Russell Fellow antes de esta primera reunión. ¿Omitiste algo por seguridad? Tienes razón, no tenía mucha información sobre Feyausan al entrar. Tenía lo que tenía, y puede que haya sido selectivo con lo que te conté. Veo. La voz de Eridna acababa de cambiar a una de aceptación, lo que solo significaba que dejaría el tema de lado por ahora y volvería a él más tarde. Esa era una de las características menos agradables de tener un espíritu que la conocía desde hacía el tiempo suficiente como para saber exactamente qué hilos tirar. Aunque ahora era diferente a como era antes. Anastasia casi sonrió. Aún tenía el ceño fruncido, pero estuvo a punto de sonreír, y algo tan patético tendría que bastar. Entonces ella lo miró. Lo había estado posponiendo desde que cruzó la habitación, pero allí estaba. La esfera de hielo, flotando sobre los barrios bajos. Desde esa distancia parecía más pequeña de lo que era, más pequeña que la luna. Y ella sabía que solo 2 personas eran capaces de semejante hazaña. Llevas un buen rato mirándolo. Te preocupa bastante, ¿verdad? Molestias. Preocupado se acerca más. La esfera de hielo es la parte fácil, ya que solo es magia. Lo que viene después de todo ese alboroto es lo que estoy tratando de explicar. Enviaste a Rahan antes de que terminara la reunión. A Julius en cuanto Rahan regresó, sin dudarlo. Ya lo habías planeado antes de que apareciera la esfera de hielo. Bueno, Mimi se perdió y deambuló por la capital. Ya sabes cómo es. Cuando regresó, mencionó que una chica medio elfa había pagado su comida, y durante la reunión, uno de los asociados apartó brevemente a Feyausan.
Esas dos cosas juntas fueron suficientes para que tomara una decisión, es por eso que insististe en obtener información específicamente sobre el joven de cabello negro. Alguien a quien una candidata real eligió tener a su lado sin pensarlo dos veces, alguien por quien dos candidatas reales parecían preocuparse bastante después de destruir parte de los barrios bajos, después de casi destrozarlo ellas mismas, no es alguien a quien pueda ignorar, especialmente dada la fecha. Y dado dónde apareció y con quién. Y dado que nadie parece saber de dónde vino ni a dónde fue, encontrarlo es una prioridad. Por mi seguridad y la de mi negocio probablemente. El momento de su desaparición tampoco le favorece. La secuencia de los hechos también es digna de mención, dos candidatos al trono convergen en un mismo lugar, se enfrentan violentamente, casi matándose el uno al otro, y este mismo hombre está misteriosamente ausente cuando todo termina. Las palabras de Eridna sacudieron dolorosamente el cuerpo de Anastasia. Sus rodillas flaquearon y se agarró a la manija de la puerta del balcón para no caerse, abriéndola accidentalmente y dejando que la fresca brisa nocturna entrara en la habitación. El viento. El viento. El viento. No iba a dejar que algo tan trivial la derribara, pero incluso el viento parecía estar en su contra. Tragó saliva, cerró la puerta de un empujón y miró fijamente su bufanda. Necesito un baño, así que, ve. Duerme después. Cualquier conclusión a la que no hayas llegado aún podrá ser alcanzada por la mañana, no vas a resolver esto esta noche, así que, por ahora, tómate un tiempo para ti, gracias. Mi querida Equidna. Se quitó la bufanda, la dobló, la metió en la pequeña caja de ocultación mágica y guardó la caja en la esquina. De un cajón donde nadie que no supiera ya dónde buscarlo encontraría. Aún así, distaba mucho de estar serena. Russell había garantizado la seguridad. El colmillo de hierro vigilaba el perímetro. Julius estaba apostado en el pasillo que conducía a su habitación, y sus espíritus custodiaban cada entrada, mientras que otro vigilaba el balcón, y aún así, algo en su interior la impulsó a hacerlo de todos modos. Una vez que terminó, se dirigió al baño, cerró la puerta y la cerró con llave. Aquí reinaba un silencio absoluto. Ni viento, ni insectos, nada. O tal vez no sea nada. Un insecto, en la esquina superior. Una araña pequeña e insignificante. Oh, la miró por un momento, y su expresión cambió, solo ligeramente. Ignorándolo, se desnudó y se enfrentó al espejo. Y allí estaba, su rostro. Más joven, sin perder el color, azul, morado, rosa, el fin de la monocromía. Sobre sus ojos, en sus labios, en su estómago, la ausencia de sus preciadas cicatrices. Incapaz de sostener su propia mirada por más tiempo, sus piernas finalmente cedieron. Cayó de rodillas, con la mirada fija en el suelo mientras su cabeza se inclinaba aún más, su largo cabello cayendo en cascada para ocultar su rostro. Sin temblar, pero con un escalofrío que la recorría por completo, se abrazó a sí misma, y negó con la cabeza como si rechazara algo. Una risa ahogada y dolorosa escapó de su garganta. Ufuzu, el sonido húmedo de las lágrimas al caer sobre el suelo de baldosas resonaba débilmente mientras sus uñas se clavaban en sus brazos. Sí, yo, me lo merezco, después de todo lo que he hecho, y de todo lo que te he hecho pasar, he sido una chica mala, apenas podía pensar con claridad, así que se metió en la bañera y se acurrucó de lado, temblando. Y solo después de un largo silencio, abrió el grifo, dejando que el agua tibia la cayera encima, cerró los ojos y aceptó la oscuridad que la envolvía. Oscuridad. Negro. Frío. Usurpador. Venganza. Calor. Subaru. Finalmente, abrió los ojos. Su mundo pasó de la oscuridad a una penumbra. Unos pocos minerales de lagmita apenas iluminaban la habitación. Olía a comida, el aire no era el del exterior. Y veía estrellas a través de una ventana que no reconocía. Ella no reconoció nada de esa mierda. Aún de lado, se incorporó apoyándose en un brazo y entrecerró los ojos para observar todo. Ornamentada. Una habitación jodidamente ornamentada. Demasiados muebles, además, todo parecía carísimo. La guarida de algún pez gordo, entonces. Le recordaba a algo, alguien con mucho dinero la había traído aquí, lo que significaba que alguien con dinero la tenía en sus manos, lo que significaba, sí. El calor. El sueño del calor. El frío. La pesadilla del frío. La lucha contra Emilia, joder. Tengo que moverme. Ark. ¿Qué coño? Intentó saltar de la cama, pero todo su brazo derecho le dejó claro lo que pensaba de esa estúpida idea. El dolor la aturdió y luchó por mantener los ojos abiertos.
Bajó la mirada y evaluó, vendajes desde el hombro hasta la cadera, bien ajustados. El lado derecho era el más afectado, con la sangre empapando el tejido en varias zonas, por lo que la hemorragia había sido difícil de detener, probablemente debido a su propia falta de maná. Sin embargo, el brazo derecho era la zona más dañada. Y ella veía la habitación con un solo ojo, porque algo le cubría la mitad de la cara, otra venda. Menudas mentiras, una tras otra, y otra vez más mentiras. De todas formas, se tiró de la cama. Casi le fallaron las piernas, pero se agarró a la mesita de noche antes de caer al suelo y se impulsó hacia arriba. Se quedó allí un segundo. Ya necesitaba un respiro. Al parecer, su pierna derecha también estaba mal. Si Ferry-chan fuera tú, no se movería mucho, dijo una voz afeminada desde el otro lado de la habitación. Solo desearías el arduo trabajo de Ferry-chan. Y de verdad que fue un trabajo duro, ¿sabes? Estuviste a punto de convertirte en un cadáver. Tú eres ese maldito, ¿qué demonios, exactamente? Sentado en un escritorio, apenas se dignaba a mirarla por encima del hombro. El azul, Félix Argyle. Un par de guantes de tela manchados de sangre sobre la cómoda a su lado, y una pequeña bolsa de lino llena de monedas junto a ellos. Al notar que Fel miraba fijamente la bolsa, Félix suspiró, más divertido que molesto, y la recogió antes de guardarla. No te hagas ilusiones. Ese pago no es para ti, volvió a lo que estaba haciendo en el escritorio. Ferry-chan no considera que arrasar un distrito entero de los barrios bajos y dejar a la gente al borde de la muerte sea un trabajo digno de recompensa. Ni de cerca muchas palabras de alguien que solo se digna a ayudar cuando hay algún beneficio para él y su amante. Vaya. Qué arrogante para alguien que apenas puede mantenerse en pie. Ferry-chan te recomienda que te vuelvas a acostar antes de que sigas haciendo el ridículo. Aunque suene duro, es por tu propio bien. De esa boca siguen saliendo comentarios sarcásticos y pasivo-agresivos, te la voy a cerrar. ¿Qué te parece? Nio, más bien, ¿qué tal Nia? Gracias. Félix suspiró con un leve tarareo mientras hacía un gesto de nono con el dedo índice. Ferry-chan sí te salvó la vida, después de todo te voy a arrancar esa cara de engreído de la cara, maldita sea, con ese vestido puesto. Unas garras de viento ya se estaban formando alrededor de sus dedos, pero entonces una mano enguantada se cerró alrededor de su muñeca. Por favor. No hay necesidad de agravar esto aún más. Ferry-chan estaba en peligro, pero bueno. Deberías haberla dejado cavar su propia tumba un poco más profundo. Reinhard Félix se puso de pie, sacudiéndose la ropa. Habría sido instructivo. Además, aunque realmente sea la última candidata real, Ferry-chan no cree que nadie quiera seguir a una gobernante que pierde los estribos tan fácilmente. Sería más sensato para ti, Ferris, no creer del todo en lo que simplemente piensas que es verdad. Félix arqueó una ceja, parecía no entender qué significaba aquello, y tampoco parecía preocuparle no saberlo. Guardó sus guantes manchados de sangre en otra bolsa, recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Bueno, entonces, Ferry-chan irá a ver a Emilia-sama. Un breve y relajado saludo por encima del hombro. Todavía está dormida, ¿verdad? Necesito más drenaje de maná del que anticipé para dormirla, su ode es profundo, incluso más que el tuyo. Dicho esto, debería recuperarse rápidamente por la misma razón. Espero que despierte en una hora. Entonces Ferry-chan estará allí mismo cuando lo haga. Muchas gracias. Al cerrar la puerta tras él, el clic del pestillo sonó como un gong, y Reinhard soltó la muñeca de Felt, teniendo mucho cuidado de que su mano no lo tocara directamente. Esperó un segundo, pero aunque parecía querer decir algo, esperó a que Felt hablara primero, así que, el medio elfo también está aquí en efecto. Dado que veo el emblema de Astrea en los muebles, estamos en la finca de Astrea en efecto, lo somos, no puede ser. A horas de la capital. Y el tipo del pelo negro. El que les dije a ustedes, malditos caballeros. Lo dejaron ahí solo sin buscarlo. Aún no lo han encontrado. Lo sé, traerlas aquí a Tiria Emilia-sama no fue una decisión que tomé a la ligera. Alguien o algo actuó en su contra, y eso, incluso antes de que la selección haya comenzado formalmente. No estaba dispuesto a dejarlas expuestas mientras eso no estuviera claro. En cuanto al joven, si llega el caso, iré yo mismo, pero ten en cuenta que es una persona muy sospechosa. TCH. Tenía algo afilado preparado, algo diseñado para hacerlo retroceder, crear distancia, ganar espacio, pero no pudo encontrar la fuerza. Al menos, no con Reinhard, no estando allí parada mirándolo. Después de todo, la última vez que lo vio, ella no podía ser mala, ni buscar a Subaru.
De todos modos, su cuerpo tomó la decisión por ella. Simplemente no tenía fuerzas. Se recostó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. Además, aunque Emilia hubiera dado el primer golpe de verdad, el torbellino había sido suyo. Los daños en los barrios marginales recayeron principalmente sobre ella, así que, también sobre los civiles heridos. Su gente. Sus barrios marginales. Los había arrasado. Vaya ventaja inicial. Maldita sea, todos. Negando con la cabeza, apoyó las manos en el colchón y cerró los párpados, intentando calmar sus nervios. Señorita Felt, no, más bien, Felt-sama, ¿qué? Hablando con respeto, Reynard demostró que finalmente aceptaba el hecho de que ella era la candidata final, y, al mismo tiempo, dio un paso atrás, mirándola como para evaluarla. Y, tengo algunas preguntas, si me lo permite. Para empezar, ¿qué sabe usted de sus poderes? No era su protección divina la que le permitía escuchar el final de la conversación que se desarrollaba allí atrás, simplemente sus oídos, haciendo lo que mejor saben hacer los oídos semihumanos. En realidad no estaba espiando. Simplemente se alejaba a un ritmo que le permitía oír más de lo que le interesaba. Así que, simplemente aceleró el paso. De todas formas, no era asunto suyo, así que simplemente caminó por el largo pasillo hasta el otro extremo de la mansión. Las dos habían sido colocadas en extremos opuestos, lo que Ferry-chan interpretó como una muestra de cautela por parte de alguien, probablemente la criada. La semielfa a un lado, la pequeña candidata salvaje al otro, y la santa de la espada en algún lugar del medio. Y el Consejo de Sabios había estado de acuerdo con todo. Era más o menos una detención disfrazada de hospitalidad, además, el viejo gigante que les había dado información sobre el tipo de pelo negro también estaba involucrado. Todo aquello tenía un olor que a Ferry-chan no le gustaba especialmente, algo sin resolver que iba a requerir más tiempo de su parte antes de que se terminara. Lo dejó a un lado, un paciente a la vez. Entrando se anunció en la puerta, la abrió, se puso un par de guantes limpios y dejó sus cosas sobre la cómoda sin prestar mucha atención a lo que había a su alrededor. Ahora bien, aunque ya había estabilizado el estado de Emilia, aún quedaban algunos pasos finales por dar para asegurarse de que no le quedaran cicatrices. Por lo tanto, se acomodó junto a la cama y se preparó para brindarle los cuidados restantes. Dicho esto, dada su postura al dormir, parecía que Emilia se había movido mientras dormía desde que Reynard había salido de la habitación unos minutos antes, arropándola con la cabeza bajo la manta. Emilia-sama, Ferry-chan necesita su cooperación sin respuesta. Esto le pareció extraño, sobre todo porque el cuerpo de Emilia parecía no mover ni un músculo, lo que lo preocupó. Rápidamente, levantó la manta y griega. ¿Qué? Una estatua de hielo. Real Academia de Bellas Artes, al mismo tiempo, oyó un sonido amortiguado que venía de detrás de él, probablemente de un rincón de la habitación. Una pequeña corriente de aire abrió de golpe la ventana, que acababa de cerrarse, pero no del todo desde dentro. Lo entendió inmediatamente. Sin saber qué hacer, Ferris se volvió hacia la voz amortiguada y griega. Tú eres, era la criada de pelo rosa, la que acompañó a Emilia en la capital y también la que les dijo que separaran a Emilia y Felt y la mantuvieran muy lejos por seguridad. Tenía los pies pegados al suelo con hielo, las manos también cubiertas de hielo y la boca tapada con él. Nada letal ni peligroso, pero aún así, Ferry-chan lo hará, dudando, decidió primero quitarle el hielo de la boca a la criada para que pudiera respirar mejor. Le arrancó la piel de los labios, pero aún así, Emilia-sama escapó hace poco. No te preocupes por Rami, ve a avisarle al santo de la espada. Si es él, puede encontrarla. Solo han pasado unos minutos. Félix se quedó paralizado un instante, asintió y salió furioso de la habitación. Nunca había sido buen corredor, ni bueno en nada físico, la verdad, pero la adrenalina hacía maravillas en esas situaciones. Aunque solo estuviera allí como Ferris, el caballero de Karsten de Kruscht, una parte de Felix Argy le seguía presente, y por eso, esa misma parte de él comprendía lo que su otra parte no admitía. Otra dama tan importante como su amante se había convertido en un problema. Y esto era, mucho más que un simple problema. Quizás 5, Reynard. Ferry-chan abrió la puerta de golpe e interrumpió la conversación entre el candidato salvaje y el santo de la espada. Sin aliento tras correr a toda velocidad por toda la mansión, le mostró a su amigo un pequeño fragmento de hielo que sostenía en la mano, y el rostro de Reynard palideció. Emilia-sama saltó por la ventana y escapó. Sucedió hace apenas unos minutos. Tras unos segundos de reflexión, Reynard se giró hacia la ventana del dormitorio de Felt y contempló la luna.
Perdóname, Felt-sama. Parece que nuestra conversación tendrá que esperar. No pidas perdón por eso, idiota. Ignorando el comentario sarcástico de Felt, se dirigió a la ventana y, sin mirar a Félix, le habló. Después de lo ocurrido hoy entre dos candidatos y lo sucedido en los barrios bajos, todo en torno a un solo joven, como santo de la espada, no puedo permitir que Emilia-sama corra tales riesgos. Poniendo en peligro su propia vida al no esperar a estar completamente curada y al salir sin protección cuando el peligro la acecha, además de poner en riesgo toda la selección real. Por lo tanto, Reinhardt puso una mano en la manija de la ventana, susurró algo que Félix apenas alcanzó a oír y la abrió, dejando que entrara la brisa nocturna. ¡Qué viento tan frío! La señora puso una mano en el pomo de la puerta, murmuró algo para sí misma y la cerró. El calor de la chimenea no logró ablandar su impasible semblante. ¡Qué aire tan cálido, cálido! Repulsivo. Se llevó la mano al ojo izquierdo mientras se dirigía hacia la multitud, ejerciendo ahora aún más presión sobre él. Lo que tenía ante sí era la consecuencia de 3 fracasos distintos que convergían en un mismo lugar. Uno político, uno humanitario y en el fondo, uno personal que alguien había permitido que se convirtiera en un incidente público. Una reunión de emergencia, sin duda alguna. El lugar había sido despojado de toda pretensión de rutina, y todas las partes relevantes se habían reunido en la misma sala para considerar los pasos a seguir. Los hechos eran bastante sencillos. Era necesario confirmar un candidato real antes de la inauguración oficial de la campaña, o el proceso se estancaría indefinidamente. Si la desaparición de Emilia se convertía en algo real y a largo plazo, sería un lastre, pero aún así, las personas emocionalmente inestables no eran de fiar. Los candidatos poco fiables hacen perder tiempo. Se detuvo junto a la armadura decorativa y cruzó los brazos. Crush-sama, el asiento de Ferry-chan está libre. Ven a sentarte. Prefiero estar de pie. Entonces Ferry-chan se quedará aquí contigo. En silencio, ella miró fijamente a su caballero mientras este se acercaba. Incluso Ferris, acostumbrado a la intensidad de la mirada de su ama y a su brillo subyacente, retrocedió y decidió no decir ni una palabra más por el momento. Aunque la actitud austera de la duquesa era un asunto trivial, aún así causó inquietud en la casa de los Astrea, especialmente dadas las circunstancias en las que se encontraba la familia como resultado de la decisión del Santo de la Espada. La zona circundante en dirección a la capital. Ram cree que ese sería el lugar para empezar. La situación de Emilia-sama, el Santo de la Espada ya se está encargando de eso. Dirige tu atención a algo que lo requiera, afirmó Crush con naturalidad antes de dispararle. Y entiende que su condición de candidato es lo único que los mantiene a ambos fuera de la cárcel esta noche. Un peligro masivo. Heridos civiles, entre ellos niños. Destrucción de propiedades privadas. Esos son los hechos de esta noche. Ricos. Jodidamente ricos. Sintió un gruñido, la comisura de sus labios se curvó con desprecio. Un noble poderoso ahí parado leyéndonos una lista de daños mientras tu casa deja que esa misma gente muera de hambre lentamente durante años. No vi que se convocara ninguna reunión de emergencia para eso. No te importan un carajo los barrios bajos. Y las propiedades. Ja. Llamar propiedades a esas chozas, eso es casi impresionante. Ferry-chan parece recordar que el distrito de Crush-sama fue el primero en enviar curanderos durante la última epidemia. Pero continúa. Ya sé lo de las curaciones, listillo. Si aparece la epidemia, apareces tú. Si desaparece, desapareces tú también. Eso no es preocuparse, es, en el mejor de los casos, intentar minimizar los daños. No lo disfraces ni te quedes ahí parado fingiendo que es algo que no es. Como ya te dije, solo te ofreces a ayudar cuando hay algún beneficio para ti y tu amante. Felt, deja de provocarlos, interrumpió Rom, poniendo una mano en su hombro. Solo vas a empeorar las cosas. La solterona que había estado observando la habitación desde un lado hizo una mueca entre desprecio y burla, o ambas cosas a la vez. Fuera lo que fuese, era una expresión negativa. Había una historia entre ella y el anciano gigante, legible para cualquiera que se molestara en mirar. ¿Quién iba a pensar que la vejez te transformaría en un bruto sabio? Cromwell dijo con un suspiro, disipando la tensión en su voz. En efecto, ninguno de nosotros debería empezar a pelear. Aunque esta anciana desconozca lo sucedido, sé que Reinhardt tiene todo bajo control. Sin embargo, ofrecer ayuda para rescatar a Emilia-sama y continuar con su recuperación una vez que la encuentren me parece lo correcto. Ram está de acuerdo. Y precisamente por eso, no.
Krush-sama. No destinaré más recursos. La selección real requiere un grupo estable de candidatos. La desaparición de Emilia-sama supone una alteración en ese sentido, no solo para la familia de Rosua al-sama. Ram suponía que Krush-sama era capaz de distinguir entre un inconveniente personal y una responsabilidad estratégica. ¿Te preocupa Matters Dono? En concreto, ¿qué dirá y hará cuando se entere de que Emilia se perdió no una, sino 2 veces, y que la insignia que llevaba aún no ha sido recuperada, robada por un ladrón y luego arrebatada por el mismísimo santo de la espada? Todo esto mientras a ti te habían encomendado su protección. Ram lo ve. Ya no tenía sentido hablar, en efecto. Escuché a todos y mi conclusión no cambió. El santo de la espada la está siguiendo. Atacó a un niño y a un anciano. Congeló a su propio aliado 2 veces. Su espíritu y luego el tuyo, para actuar sin interferencias. Su condición de candidata es lo único que la separa de las consecuencias legales de esta noche. La frialdad resultó tan extraña que incluso Ferris se sintió un poco desconcertado. Y no se trataba de la insignia. No intentó recuperarla antes de escapar. Se trataba del joven. Lo que significa que localizaré al joven, no a ella. Esa es la última palabra de Krush-sama. Sí. Félix fue autorizado a estar aquí y en los barrios marginales porque la situación requería contención. 2 individuos que no pudieron resolver un robo sin arrasar medio distrito. No autoricé una búsqueda, y no destinaré recursos a recuperar a alguien que decidió irse, y menos aún a alguien que trató a su propio aliado como un obstáculo. TCH. Entonces, ¿para qué estás aquí? Podrías haber enviado solo al de volantes y habrías conseguido lo mismo. No están viendo el panorama completo. Mi presencia aquí es necesaria. Como candidata a la realeza y duquesa de Karsten, me corresponde determinar si el joven que acompañó a Emilia esta noche representa una amenaza o una fuente más de discordia. Esa evaluación me exige a mí, como ya dije, interrumpió Rom, frunciendo el ceño mientras miraba a Felt. No me parecía un mocoso, eso no cambia nada. No me refiero a eso, suspiró el anciano, rascándose la nuca. Dijiste que no se desperdician recursos en alguien que decide marcharse. ¿Y ese chico? Puede que ya haya captado la indirecta que le di y haya decidido irse antes de que los barrios bajos se convirtieran en un infierno. Así que eras tú por un instante. Aunque su tono no cambió, los labios de Krush se crisparon mientras sus ojos pasaban de estar desprovistos de sentimientos a estar llenos de resentimiento. Su cabello, ya un poco más despeinado de lo habitual, cayó un poco más sobre sus ojos al inclinar la cabeza hacia adelante, y luego, sin pronunciar una palabra más, volvió a su postura anterior. Sin embargo, sus ojos color ámbar, como llamas, seguían ardiendo, ardiendo y ardiendo. ¿Qué llamas tan cálidas, cálidas? Puedo sentir la fiebre, lenta, pero más alta, quemando a través de la tierra helada entera, gusteco, dulce y terrible. Mi piba. Lo que me destruyó arde con más fuerza en el fuego. Puedo oírlos mientras empiezan a romperse, gritos que se entrelazan con llamas por el bien de la belleza, cada aliento un dolor final y tembloroso, un himno de ruina que nadie vivo abandona. Puedo ver cómo el blanco se disuelve en rojo, el viejo desprecio se deshace, las viejas crueldades se desangran, un mundo que me llamó inútil, espíritu muerto, absuelto al fin por el fuego que se cierne sobre mí. Puedo oler el hierro quemar y al herirse, el carbón y la carne se convierten en una tierna ofrenda, una marca que se asienta en todo, y oh, cuán querido el recuerdo de la ceniza. Puedo saborear la amarga noche ardiente, el hollín y la tristeza fusionados de forma insoportable, y algo cálido que hace que el final sea correcto. Alguien que portaba la luz del fuego. Se despertó sobresaltada, algo bastante común en ella, y se incorporó. Listones de madera. El olor a podredumbre y humedad no había mejorado durante la noche, aunque tampoco esperaba que lo hiciera. Hizo su revisión habitual. La habitación, sus rincones, los ruidos que provenían del exterior. Todo bien, nada que requiriera atención. El edificio seguía en pie, lo cual, la verdad, fue un gesto muy generoso por su parte. Había dormido bien, como solía hacerlo. No era de las que dejaban que los problemas del mañana le arruinaran el descanso de esa noche. Los problemas se simplificaban con el tiempo, o no, y entonces se enfrentaba a varios a la vez, lo cual tenía su propio encanto. Temerario como siempre, quédate quieto, ¿de acuerdo? No puedo hacer nada de esto sin ti aquí, una voz que reconocería en cualquier oscuridad. Dejó que se asentara antes de moverse, una mano se posó un instante sobre el calor que dejaba, y entonces se puso de pie. Sus ojos se acostumbraron rápidamente a la oscuridad y localizó sus armas por su forma antes de colocarlas bajo su túnica.
Entonces, se giró y se encontró sola. Intrigante. Ella arqueó las cejas y escuchó voces afuera. Ambas familiares, de maneras diferentes. Bien. Se estiró, exhaló y abrió la puerta. El mundo al otro lado la recibió como siempre, con indiferencia y, en cierto modo, por debajo de su potencial. El destino tenía la costumbre de crear situaciones desfavorables y presentarlas como inevitables. Hacía años que esto había dejado de interesarle. Lo que ahora le resultaba interesante estaba parado a unos 10 metros delante de ella. El aire fresco la envolvía, alborotando su cabello. Subaru y Meili estaban sentados juntos en un tocón caído, ambos mirando hacia arriba a través de una abertura en la copa de los árboles, por donde aún se veían las estrellas. Ella reconoció la postura, su brazo medio levantado, señalando algo. Ese momento, ya lo había visto antes, desde otro ángulo, en un lugar que ya no existía. Constelaciones, estrellas, mitos. La historia contada a través de los cielos. Siempre le había parecido algo maravilloso. Cruzó la hierba hacia ellos sin anunciarse y llegó a la espalda de Subaru antes de que ninguno de los dos la oyera. El cinturón de Orión, por lo que recuerdo, uno se llama Mintaka, y otro Al-Nilam, aunque no recuerdo el tercero. El señor es un auténtico empollón, oye. No te pongas desagradable cuando solo estoy compartiendo algo que me sale del corazón. Las estrellas merecen más respeto que eso, Meili, dijo Elsa en voz baja, sin dejar de mirar hacia arriba. Sobre todo cuando alguien comparte algo que siente de verdad. Sorprendidos, tanto Meili como Subaru se sobresaltaron, pero Meili logró recuperarse y, después de unos segundos, se giró para mirar a su hermana mayor con la expresión que reservaba, para las cosas que no cuadraban. Sinceramente, Elsa, eso no es propio de ti. ¿Qué te pasa? Fufu. Nada que te incumba la redacción. No, más importante aún, ¿cuánto tiempo llevas ahí parado? ¿Una hora? Miente. Solo llevo aquí media hora. Fufu, divertida por la reacción de Subaru y su timidez, volvió a reírse entre dientes al encontrarse con su mirada antes de dirigirla de nuevo al cielo, hacia la constelación que había estado observando desde que salió de la cabaña. Él mismo. Aún así, seguía siendo demasiado precavido con ella. Era comprensible, considerando todo, y ella no tenía intención de apresurar las cosas. Algunas cosas llegan a su debido tiempo. Maravilloso. ¿Te gustan las estrellas? Aunque todo lo demás se queme, eso nunca lo hará. Es maravilloso, ¿no crees? Entiendo tu punto de vista, pero es una forma un tanto pesimista de verlo, ¿sabes? La idea de que todo se queme le da demasiada importancia. Si no es por eso, ¿por qué te encantan las estrellas? O mejor dicho, ¿por qué esta noche? ¿Por qué esta noche? Cerró los ojos un instante y ella esperó. Había aprendido a esperarlo, cuánto tiempo necesitaba, qué tipo de silencio le ayudaba, y le permitió disfrutarlo plenamente sin llenarlo. Supongo que, quiero decir, todo aquí es diferente. La comida, la gente, no puedo leer nada escrito en ningún lado, es completamente extraño, pero el cielo es exactamente el mismo. O sea, exactamente igual. Y eso, no sé. ¿Ayuda es así? Mis padres probablemente estén preocupados. No saben a dónde fui, no saben nada, es una tontería mencionarlo, tal vez, pero, sí. El mismo cielo. Así que, no sé. Tal vez entonces, pueda, sí, la brisa los envolvía a los tres. Elsa alzó la vista y no respondió, no porque fuera indiferente, sino porque no había nada que pudiera ofrecerle con sinceridad, y nunca había tenido la costumbre de ofrecer cosas que no sentía. Las estrellas mantuvieron sus posiciones. Y ella también. Además, quiero decir, fíjense en la cantidad de lugares sin contaminación lumínica, es como un sueño, Fufu, sí. Algo así. Las estrellas ya se desvanecían en los bordes, los primeros rayos del sol apenas rozaban el horizonte. Ella los observó desvanecerse. Siempre quedaba la noche del mañana, en un mundo que aún tenía noches, sin embargo, sabía perfectamente que no debía dar eso por sentado. Continuara,